propuso que tocáramos en un concierto como a los 15 días. Llegué a la banda en el año de 1998, a finales del 98. Agarré pues mi bajo y mi ampli después de haber llamado a David. Yo llegué a Ira porque en esos días estaba grabando la recopilación de la Jornada del Caos, y ahí estaba invitada pues la banda donde yo antes tocaba. La escena de los 80 en Medellín era una escena muy auténtica. Gente amante del sonido, siempre con su grava, pogo recio, sin miedo a reventarse la cara. Ensayábamos en donde se podía, ensayábamos a veces en garajes que nos prestaban. También fuimos un tiempo donde Luis Emilio, que fue el primer ensayadero en la ciudad de Medellín, alquilado por horas. Ensayábamos en alguna finca que un amigo pues prestaba, en la sala de una casa de familia, en una pieza de alguno de nosotros. Pero yo pienso que esas dificultades y esa marginalidad que se vivió en los 80 en Colombia y en Medellín hicieron que la escena punk nunca se acabara y que quedáramos bandas representando con dignidad y con respeto la escena, y que las que se acabaron siguieran siendo para la historia un ícono de lo que fue la escena ochentera. No se imaginaban cómo en Colombia, a mediados de los 80, bandas de punk estaban grabando vinilos. La época del vinilo, la época de la aguja, fue una época que quedó en nuestros corazones y que todavía está ahí y estará por los siglos de los siglos. Una escena muy sufrida también, víctima de mucha violencia, con muchas bajas. Era la guerra narcoterrorista. En los 90 se calmó un poquito, empezó a florecer un poquito la ciudad, y en los 2000 creo que otra vez están reviviendo épocas violentas, creo que nunca como antes. El primer disco de Ira fue un sencillo en vinilo de 7 pulgadas, se llamó Barquisidio, sobra explicar el nombre, y se grabó en un estudio al sur de la ciudad. Era un buen estudio de grabación para entrar a grabar una banda de punk, tal vez una de las primeras en la ciudad y en el país. Se distribuía en las empanadas de los pirulos, solamente a la gente del parche, a los que pues estaban autorizados para tener un disco de Ira. En la grabación nos ayudó Mónica, que en ese momento era mi novia. Nos ayudó mucho, a mí me ayudó por lo menos a pulir un poco las letras, con el acompañamiento moral. Grabaron un disco muy bueno para la época, con muy buena calidad de sonido, se prensaron 500 copias. Algunos integrantes de lo que era la gallada de nosotros, donde se movía Ira, la mamá de uno de ellos colocó algún billete también para ayudarnos con esa grabación. A Viola no le tocó nada, yo compré el único disco que él tuvo. Ella me regaló esa copia, que fue la única, que luego se me perdió y luego recuperé. En el arte participó Choza, Viola, José Juan, con recortes de periódico, con foticos mías, con un collage. En esa época, pues como no había Photoshop, se hacía un collage con tijera y con colbón, y los muchachos pues eran expertos en eso, en montarle la cabeza al que no estaba ahí a la foto, y en fin. El resultado económico del primer disco fue 0. Yo tengo mi copia de Ira, ese es el resultado. Yo creo que ese disco no tuvo ningún resultado económico, seguramente se pagó la deuda y se tomó alguna cerveza y ya, pero ese disco sin duda es una pieza de la historia de la cultura del arte en Colombia. Para la época a mí me parece que la calidad de sonido era impresionante, muy buen sonido para haber hecho eso en el 90, 89, 90. El disco Impotable Diversión se grabó en un estudio de música popular en Laureles. Se grabó en 1993, en un estado de embriaguez, en un solo día. Creo que poseemos el récord mundial de la grabación con mezcla incluida más rápida de la historia. Solo faltó prensarlo ese día. La carátula se hizo con maromas, o sea, digamos que el disco fue todo una maroma. En una mañana se hizo la base de instrumentos,
Después de almuerzo, que no almorzamos, se hicieron las voces. Regrabamos algunos temas que ya estaban montados en el grupo, sí, hubo temas nuevos también, pues había de todo. Mente política, angustia, barquicidio, batallón ira, no sé, muchas. Escuchar eso es como entender más de dónde viene Ira, cuáles son las raíces, por qué esa música que hacen ahora. No sé, a mí ese disco me parece que es como una obra de arte contemporáneo, o sea, eso es una completa locura, eso es el sonido de Medellín como, y la fiesta y el puto descontrol en que siempre estamos todo el día. Y Potable Diversión es una fiel muestra de lo que era Ira en ese momento. Grabamos un cassette en mi equipo de sonido, que era un Sony Dynapower, un aparatote. Compramos unos cassettes Sankey y Viola y yo pasamos como un mes antes regrabando de cassette a cassette. Hicimos una fotocopiecita de carátula. Eso era como un split del Barquicidio con el Atentado, que eran los discos que hasta el momento había grabado Ira. La financiación del CD Crónicas de una década podrida fue con la venta de una moto que teníamos Mónica y yo cuando ya estábamos casados. Vendimos la moto y nos metimos con ese billete a hacer el CD, que fue el primer CD grabado en Medellín y creo que en Colombia de punk. Fue pasar de vinilo a digital. Era algo nuevo para nosotros y también la alineación estaba reacomodada. Ya no éramos los que habíamos ido en los primeros acetatos, sino que ya había reforzado Camel en la batería, Tocino en el bajo y Mónica estaba cantando. Entonces hicimos una cajita de cartón donde guardábamos cada peso que nos entraba por cada disco que se vendía y volvimos a recuperar la bendita moto. El proceso de grabación de Side by Side fue un proceso muy atropellado y siempre teníamos como que una presión de nosotros mismos que era, bueno, vamos a sacar un disco split con una banda de Estados Unidos. Por el solo hecho de ser de Estados Unidos, entonces ya decíamos, bueno, el nivel tiene que ser muy alto. Entonces siempre estábamos buscando que el resultado fuera bueno. Cuando grabamos el Entre Amigos, que fue una cosa más bien muy DJ, muy hecha por nosotros, las capturas, la mezcla, ya la postproducción sí, pues como que le invertimos un poco más de recursos. Ya cuando grabamos el Epidemia, la cosa estalló con canciones que lo marcan uno para toda la vida. Abandono, El Viaje, cosas que dicen mucho pues como de lo que pensábamos en ese momento. La grabación del disco Firmes de Ira fue pues como muy familiar porque estábamos pues en mucha confianza con el ingeniero y entre nosotros pues ahí la buena energía. Un disco de Ira es el producto de lo que tenemos en el corazón y queremos decir. Un disco de Ira son canciones que llevan un mensaje claro y que son con 3 acordes o 4 acordes. Entonces uno ir a un bar a tomarse una cerveza y que le pongan una canción en la que uno participó, de la banda en la que uno tocó, pues eso le mueve el piso a uno seriamente. A escuchar los primeros temas de Ira es un orgullo muy bacano, porque son cosas que hicimos nosotros cuando éramos unos pelados y que todavía la gente aprecie eso y que poguee con eso es muy bacano. El primer libro autobiográfico de Ira se escribió por la necesidad de dar a conocer la biografía del grupo, porque muchas veces cuando uno trasciende barreras llegan mitos, llegan comentarios. Entonces, para aclarar también un poco las cosas y para nosotros dejar un recuerdo, un testimonio. El segundo libro trata de la historia del punk en Medellín en los años 80 y más o menos hasta mediados de los 90. Escribí lo que vi en las calles. Yo creo que escribir es importante porque esas son las memorias históricas de los acontecimientos en las ciudades, en los países y en el mundo. Para decirle lo que siento, ahora solo que me viento.
La composición de los temas en Ira era una cosa muy sencilla. Viola hacía las letras, José Juan sacaba la melodía y George y yo le poníamos el ritmo. Cuando yo empecé a ver a Ira componiendo, siempre veía que el guitarrista tenía una idea de 2 vueltecitas de un ritmo de guitarra, y con eso llegaba y se le pegaba al bajista, le armaban la estructura, casi siempre diciéndole al baterista, bueno, para aquí, entonces ahí entra un coro, y mientras eso pasaba, Viola estaba sentadito con un cuaderno, acomodándole sobre alguno de los temas que Ira ha tratado siempre, la letra. Llega alguien con un ritmo y me dice, hey, tengo este... Entonces uno le monta el tupa, 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 tupa. Las canciones se componían de una manera muy sencilla. El guitarrista ponía unos ritmos de guitarra. El bajista estaba más metido con la organización de la estructura de las canciones, y yo hacía las letras, la mayoría de las letras, y cuando me llegaban con alguna idea de algún otro integrante, yo la convertía en una poesía para que casara bien en la canción. Pienso que las canciones siempre se hacen en conjunto, o sea, desde el que escribe la letra, al que pone el ritmo a la guitarra. El proceso de composición era, más o menos, llegaba Viola con una idea muy concreta ya al ensayo. Lo que hacíamos en el ensayo era instrumentación, acomodar la batería, los acordes que había guitarra, a unas letras que ya había escritas, casi definidas del todo, y yo llegaba a acompañar con el bajo los acordes de la guitarra, hacía uno que otro arreglo en el bajo donde era necesario según lo que hiciera la batería. Hacíamos esquemas básicos, presentábamos propuestas de estructuras de las canciones. Siempre a los ensayos llegan Viola y Mónica con las melodías de las canciones, y ya yo hago el acompañamiento ahí en el bajo. Yo resumiría la composición de la música y de las letras de Ira como un trabajo de coautoría desde el principio hasta hoy, en donde las letras siempre han sido responsabilidad de Viola y mías, y los ritmos siempre han estado en manos de los guitarristas que hayan estado en el momento, y los acompañamientos y estructuras muy fortalecidos por bajistas y bateristas. El género punk lo escogimos porque era una energía diferente y era un escape muy bacano a todo lo que sentíamos. En la juventud es muy importante tener unos espacios de expresión y de desahogo, y más en la ciudad tan difícil en la que se estaba sobreviviendo en los 80, y pues una banda de punk es una excelente opción para eso, para desahogarse y expresarse. Es una música para aprender a vivir, para ser consecuente, para ser disciplinado, para ser solidario. Las letras siempre han tenido como mucha fuerza, y me identificaba como mucho con los mensajes de Ira como desde el comienzo. Yo creo que eso era realmente lo que me llamaba la atención del grupo. Las letras nuestras eran de ese sentido porque esa era la situación que se vivía en el país en los 80s, que era una época tenaz para todos. Y entonces uno toma la banda como escudo, como arma, como defensa, como batalla, como refugio. Entonces decidimos, por medio de la banda, protestar con las letras, protestarle a la sociedad, a la religión, a la política, a la situación tan espantosa que se vivía en Medellín en esa época. Es necesario sentir algo, y como lo que se está sintiendo está relacionado con eso, con los atropellos, las canciones terminan siendo un manifiesto frente a eso. Un concierto de Ira es una reunión de un montón de gente, no solamente punkis, también van metaleros, a veces van hasta raperos, hardcoreeros. Un concierto de Ira es una alegría. Cuando llego a tocar en Ira, veo que la escena que manejaba Ira, el movimiento,
que toda la convocatoria que hacía era mucho más grande. Un concierto de Ira, eso es, man, una explosión de energías ahí, de sentimientos. La primera tocada en Rock al Parque fue una sorpresa. Nos entró la llamada de Rock al Parque diciéndonos que éramos invitados nacionales al festival, y para nosotros fue algo así como un reconocimiento a tanto trabajo. Fue impresionante, fue un estallido. Uno tocar delante de 80.000 personas, uno prácticamente se caga ahí. Fue el segundo toque mío de Ira, pues pasar de un toque en Armenia pequeño a una inmensidad de Rock al Parque, que eran 60, 80.000 personas. Rock al Parque es una escuela muy grande para una banda y a la vez un premio muy grande para una banda. Nos fuimos a Ecuador, a una gira muy atropellada, muy divertida ahora, pero muy dura en ese momento. Nos fuimos a hacer 3 conciertos allá que uno resultó desastroso, otro medio y el concierto en Quito sí resultó bueno. Llegamos a Ecuador ya hechos una puta mierda, borrachos, mamados, dormidos, nos robaron la grabadora. Nunca nos llegó la plata para irnos. Yo tenía unos ahorros y los puse, nos fuimos y allá me tocó apercollar pues al hombre que al fin me devolvió mi plata. Jamás nos imaginábamos que fuéramos a salir del país, sobre todo a Estados Unidos. Y de hecho, Viola y yo nos reíamos mucho y decíamos, no, a la USA tiene que ser que nos inviten, y nos invitaron y nos tapaban la boca. Y hicimos todo un trabajo de autogestión, a nosotros nadie nos patrocinó el tour, fue una cosa de contactos con amigos y de sobre todo tener un disco con una muy buena calidad. Nos fuimos convencidos de que íbamos a llevar la música de Ira, el punk colombiano, a Estados Unidos y compartirlo allá. Como experiencia de trabajo fue muy intensa y la banda estaba muy preparada para eso, teníamos 100 y pico de canciones montadas, entonces generalmente nunca repetíamos un show así fuese en la misma ciudad. En el CBGB de Nueva York tocamos 3 veces, 2004, 2005 y 2007. La tocata de Ira en CBGB fue una locura. Fue de las mejores cosas, fue una reunión de latinoamericanos con norteamericanos. Conocimos un lugar que todo el mundo llama el legendario CBGB, hicimos muchas bandas, amigas, tocamos muy bien, convocamos mucha latinada. La cosa más impresionante, el bar se llenó, el pogo fue brutal, hicimos respetar la casa de los Ramones. Quisimos allá respetar también el nombre pues, del punk de Medellín, del punk de este país. La gira de Sudamérica fue una gira un poco dura, un poco difícil, una gira más guerreada. La gira a Sudamérica, guerra, pura guerra. Ahí se calca, se refleja lo que es Sudamérica. La solidaridad en Ira siempre se ha dado, siempre desde que Ira empezó se hicieron parches por el otro, se hicieron vacas para todos, aunque alguien no metiera, para el chorro tomaba, todos íbamos en el carro, en el bus, para la finca, para el ensayo, para el paseo, todos sin discriminación, y eso son muestras de solidaridad. Cuando uno va teniendo más medios y más posibilidades, como tiene hoy Ira, de organizar un concierto, porque ya puede sacar un permiso, porque ya tiene un público consolidado, pues entonces se puede aventurar en misiones más grandes y puede hacer un concierto a beneficio para otra persona, para una casa, para un mercado, para lo que sea. Los conciertos y las grabaciones solidarias han sido una experiencia muy enriquecedora para Ira como banda, porque nos hemos enfocado en no solamente ser una banda y sostener la banda, sino que también le hemos agregado a eso el valor de la ayuda, de la solidaridad. Yo creo que no
no hay que hablar como de resultados económicos, porque eso realmente eso no deja nada. Deja más, es como una satisfacción que es como más, que es más valiosa realmente que cualquier plata. Pero es precisamente eso, es que hay que invertirle a los sueños que uno tiene. Pues algo que me llenó a mí más el alma que el bolsillo. Es una ganancia cultural, espiritual, de conceptos, de vivencias, y eso me parece que es más importante que lo económico. IRA no ha dejado plata. IRA ha sido una empresa de muy bajos presupuestos, muy digna, muy trabajadora, en su primera mitad regularmente administrada, en su segunda mitad muy bien administrada. Antes de tocar en IRA siempre era como muy empírica la cosa, muy inexperta. Digamos que en otras grabaciones de IRA hemos tomado menos cerveza con lo que ha salido de las ventas, y eso lo hemos invertido un poco en tener los instrumentos mejor tenidos, en adaptar bien un ensayadero, en guardar para el próximo disco y cada vez tenernos que endeudar menos. Entonces la impresión mía hacia IRA es siempre esa constancia. Crees que tu tiempo mucho ha rendido, no te engañes que tú le has rendido a él. IRA hoy es una banda que sigue sintiendo lo mismo que sintió, pero no lo puede expresar de la misma manera, porque lo expresó con muchachos de 17 años en el 85, ahora lo expresa con hombres de 40. Lo expresaba sin ningún medio y arrancándole pues casi que en un alarido de muerte pues a la vida, la única posibilidad de expresarse, y ahora nosotros tenemos una vida construida alrededor de IRA. IRA ha llegado a 25 años con mucho cuidado. El hecho de que la banda siga hoy vigente después de tantos años me parece, pues primero una cosa muy valiosa, porque se ha notado mucho el trabajo de todos, en especial de Viola y de Mónica. Que IRA tenga hoy 25 años me parece un motivo de felicidad, me parece que IRA nos lo ha dado todo, nos ha dado un motivo para vivir, para trabajar, nos ha permitido conocer muchas partes del mundo, muchas personas, estar en unas tarimas muy bacanas, aprender a guerrear, dormir en el suelo, aguantar hasta hambre, defendernos de cosas, aprender hasta a no defendernos, a que no hace falta siempre defenderse o tener la razón, que me he convertido en un individuo valioso, valeroso, a partir de la experiencia con IRA, y que sé que muchas personas llevan una canción de IRA en el corazón. Que IRA cumpla 25 años, eso es un logro del hijo de puta, porque pues no es fácil mantener una banda. Siento que esta banda nunca se tiene que acabar porque es un patrimonio histórico, es un patrimonio cultural. Obvio que es un proyecto muy chimba y que tiene que seguir, y es una cosa que ya, pues, que ya no es de IRA solamente, sino que eso ya es más o menos, IRA es como parte de la memoria colectiva de Medellín. Salud con un tintico. A IRA por los 25 años, de corazón, siempre batallón IRA. IRA hoy en sus 25 años tiene mucho que agradecer a todas las personas que nos han tendido la mano y nos han ayudado a dar el siguiente paso. Las mejores para todos los que nos han comprado un disco, los que nos han querido, los que nos han ayudado, los que han hecho este recorrido de 25 años con el batallón IRA. Y también queremos agradecerle a aquellos que han sido viento tras nuestras alas, porque las cometas se elevan contra el viento. Seguimos firmes, siempre marchando, primera línea, en el frente, pisando fuerte y desarmados, pacificando y sin mente. Hemos perdido muchas batallas, bastó la guerra y el aguante, año tras año, y bien parados, no de rodillas, vamos de pie.